¿Qué está bien y qué está mal? Esto condiciona nuestra vida, pero igual lo aceptamos para ser parte de este sistema. Ahora, ¿alguna vez nos preguntamos quién decide lo que está bien? Fantaseamos con ser libres, ignorando que nuestras decisiones son cada vez menos nuestras. Los que deciden lo que está bien, a través de la publicidad y los medios masivos de comunicación, nos moldearon a su gusto. Y así nos crearon necesidades que nos llevaron a consumir lo que está bien, aun si eso nos llevaba a la muerte. El 10 de diciembre de 2013, el Senado uruguayo aprobó la Ley 19.172, que despenalizó el uso y regularizó tanto la venta como el autocultivo de cannabis. A partir de ese momento, el Estado uruguayo le dio un marco legal a muchos cultivadores, consumidores y derivados, cuya actividad dejó de ser considerada ilegal y por ende negativa o censurable por la sociedad. Ahora está bien. En este espacio vamos a retratar a 7 referentes de la escena, recorriendo las etapas de su vida, los rincones que los marcaron y su relación con la planta. Yo soy Facu Santo Remedio y esto es Legal. Hoy vamos a visitar a Juan Tambolini, un autocultivador que encontró en el Living Soil su manera de contribuir con la cultura canábica. El tambo vive en la zona norte de Montevideo, al límite con Canelones. Está rodeado de plantas y todo tipo de seres vivos, los cuales conviven en perfecta armonía. Para presentarlo, le pedimos a Silvana, su compañera y socia en Tambo Farms, que nos contara quién es Tambo. A Juan lo conocí hace muchos años, es un ser apasionado, lleno de amor y lleno de sabiduría que viene de antes. Y está acá, está encarnado entre nosotros, conozco desde su espíritu ya a esta altura, así que les puedo decir que es un ser que viene a traernos cosas lindas. Viene a compartir sabiduría y esto del Living Soil es ahora su bandera y creo que la sabe alzar y la está defendiendo en un mundo que todavía le falta acostumbrarse a cambiar. Entonces yo les agradezco a ustedes que le abran el corazón a esta persona porque tiene muchas cosas lindas para darles. El tambo es un tipo detallista y exigente, como lo muestra el porro que armó para presentarse en sociedad. Armo de a dos porque siempre apunto a más de lo que puedo abarcar. Esto es Chocolate Mint OG, chocolate, menta y OG, en una sola genética que nosotros la cruzamos caseramente a una genética californiana, ¿verdad? Del norte de California, Chocolate Mint OG. Y esto es un corte previo, tricoma lechoso y acá vemos tricoma ámbar. Y esto es un corte a punto. En el corte previo mayor contenido de terpenos y en el corte a punto mayor contenido de cannabinoides. Por ende va a tener el corte a punto, ¿verdad? Un pegue más balanceado y físico, y por otro lado el corte previo un pegue más euforizante y mental, cerebral. ¿Tijera o picador y por qué? En realidad picador y tijera, pero no me convence ninguna de las dos. Estoy esperando que esté la tecnología adecuada para desmorrugue porque todavía no he encontrado un picador que me guste. ¿Y cuál es la clave de un buen picador? Primero, que no se degrade y no suelte óxido con el uso prolongado, si es de metal, o plástico si es de plástico. Eso es muy importante para cuidar la salud del consumidor. Siempre apuntamos a la reducción de daños en el consumo porque por eso es que plantamos Living Soil.
Juan nos presentó el sello de la casa, el stick filter, una manera ecológica de armar la tuca reutilizando las ramas de la planta una vez cortada. Como fiel defensor del trabajo en conjunto, le pidió ayuda a Silvana para cerrar semejante porrón. Una bomba tamaño XXL. Don't panic, it's organic. Limonada. Amo. No, limonada. De Lima. De Lima de acá, de Living Soil. Sí, Living Soil pa. Lima de Living Soil. Primero, gracias por recibirnos, Juan Topolini, Tambo Farms. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad también para poner nuestra voz ahí afuera. ¿Cuándo fue la primera vez que plantaste? La primera vez que planté fue en un balcón en Colonia y Requena. Me planté ahí cuando todavía no había salido la ley. Y bueno, empecé siendo un cultivador de balcón. ¿Y cómo fue? ¿Dónde consiste la semilla? Tacho de 20, semillas del prensa que fumaba, ahí empezaron a germinar. Después se veía de toda la ciudad porque estaba ahí a la vista. En el primer piso, segundo piso estaban las plantas. Llenábamos de plantas de flores ricas y eso ya empezó a ser como un vivero personal que después se transformó en huerta orgánica, urbana. ¿Cuándo se empieza a dar el paso de la primer planta al living soil, al suelo vivo? Es una muy buena pregunta porque para mí significa un antes y un después. Yo tengo montones de referentes, la doctora Elaine Ingham me dio las bases del conocimiento, una persona que ha estudiado los ecosistemas de suelo por más de 40 años, ¿no? Imagínate, tiene mucho para aportar del Living Soil. ¿Cómo llegó esa información? Gracias a los chicos de Mendo Dope. Imagínate cuando ves una persona con una planta de 3 metros, 4 metros en un país donde te limitan a 6 plantas, te parece atractivo. Empecé a ver cómo era que cultivaban y efectivamente cultivaban con la vida del suelo. Siempre me apasionaron las letras y más que incluso las músicas, entonces vi que enseñaban a cultivar cannabis de una manera que nunca había visto y nunca había imaginado. Y en sí en las letras también demostraban una imagen del consumidor de cannabis y del farmer de cannabis que se alejaba mucho a lo que uno podía conocer como estereotipo de fumeta. Una persona que fuma porro todo el día está lejos de la imagen en el inconsciente y en el consciente colectivo de una persona que te puede decir miles de palabras por minuto con un grado técnico avanzadísimo como hacían estos raperos en sus letras. Después acá empezaron a venir los japoneses que introdujeron el bokashi, lo empezaron a promover como una enmienda microbiológicamente activa para biorremediar el suelo, los cultivos, después también un inóculo líquido para biorremediar el agua. Nosotros aprendimos de esas técnicas, ¿verdad?, de fermentación y las llevamos a un contexto canábico. Siempre lo estamos mejorando al consorcio microbiano vivo para hacerlo acorde al cannabis en todas sus formas y en todas sus necesidades en cuanto a la red trófica del suelo. Toda esa investigación tuya ocurre después o antes de la legalidad acá en Uruguay. Después de sancionada la ley 19.172. ¿Y eso que te dio como más confianza de decir, voy a meterme a investigar? Lamentablemente, las cosas naturalmente se dieron, ¿no? Uno cultivando quiere aprender de la vida del suelo porque ya se presenta.
Y creo que el primer impacto me lo causó un organismo, ¿no? La rana gato, en lugar de haber sapos había ranas, ¿entendés? Entonces dije, estas ranas hay que preservarlas. Esto está bueno, dijiste, es por acá. Exacto, yo en ese momento lo último así que usaba de todo lo que dejé de usar era el caldo bordelés, porque era algo que usaba mi tío abuelo, como algo, viste, para sanar a las plantas. Dije, eso lo tengo que dejar de usar. Me di cuenta que dentro de todo lo orgánico había muchas cosas que eran toxinas, aunque fuesen orgánicas. Aunque fuesen orgánicas. Claro, entonces empecé a ver qué dejar de usar, qué interrumpe los procesos naturales de la vida del suelo, eso dejar de utilizarlo en el cultivo. Todo lo que sea tóxico lo dejo de usar, todo lo que potencie la planta pero a costa de intervenir con la relación micorrítica, o sea, todo lo que interrumpa la micorriza, la simbiosis entre el hongo probiótico y la planta de cannabis, eso lo dejo de usar, ¿verdad? La idea es que la planta es autótrofa, produce su propio alimento sirviéndose de los microbios del suelo. Es entender todo, que todo tiene una función. Claro, en lugar de estar en contra de la naturaleza, nos aliamos con la naturaleza y cosechamos todo el poder del ecosistema del suelo. Los servicios ecosistémicos que brindan cada uno de los consorcios exceden las posibilidades de los productos de botella, por ejemplo, lo que nos permite hacer un cannabis artesanal diferente, ¿verdad? Pero en sí vamos a hacerle como un montículo, usando la propia biomasa de lo que ya hay alrededor, ¿verdad? O sea, todo orgánico esto todo cannabis. Esto es cannabis, claro, mirá como, qué feliz. Todo cannabis, ¿eh? Todo el resto de agricultura ecológica, o sea, todo es orgánico. Es muy fácil, no tienes que ser un gran genio para hacerlo, ¿no? Estoy mostrando cómo se puede hacer a nivel casero, criando lombrices en abundancia que pueden ser la fuente de toda la nutrición del lugar donde plantás. Ahora venimos y le tiramos todo hojas arriba, hojas marrón, y después se puede revolver. Cultivo natural, lo orgánico. Nativo, empezar a respetar lo nativo y después empezaste a monetizar eso, empezaste a profesionalizarlo. ¿Cómo fue ese pasaje? Siempre me dediqué a la realización audiovisual. Yo genero contenidos en Instagram que son audiovisuales. Y eso, hacerlo de manera libre me llevó a explorar mi pasión. Y bueno, mostrando cómo hacía mis preparados, mis biopreparados, la gente me los empezó a pedir. En sí, el motor de todo esto es un bioreactor, que es donde se crían los microbios, el tanque de compostí. Filmando la espuma que produce, generas un efecto en el cual a la gente le interesa aprender qué es el biofilm bacteriano, por ejemplo. Poder empezar a ver que la sobrevivencia de tu suelo y la salud de tu suelo depende de tus conocimientos, empezás a informarte, sobre todo si te das cuenta de que lo que te estaba llevando a la boca era veneno y era algo que comprabas en una tienda común y corriente donde todo el mundo va y compra. Por ejemplo, el glifosato, que está como trazo de químico sintético hasta en el agua que venden. Pero imagínate que bajar un conocimiento científico a un movimiento social, cultural, como es la cultura canábica, me pareció algo muy interesante para trabajarlo en el día a día. Entonces empecé a mostrar lo que hacía cultivando. También vos jugaste un papel fundamental. Sí, porque vos mostraste mis plantas. Sí, vine un día. Claro, viniste un día y mostraste mis plantas y en ese momento el IRCA nos dejaba tener montones de plantas en vegetativo, no había límite. Después nos fueron regulando con decretos nuevos y limitando. Yo tuve que sacar todo, ahora vamos a recorrer por ahí, no hay nada de lo que había. Quiero que me presentes a la persona que tengo a mi derecha. Silvana es mi compañera, también somos socios en esto de Tambo Farms, ¿verdad? Porque es un emprendimiento familiar, y bueno, gracias a Dios puedo contar con mi compañera. Ella habla con los clientes. Ella es la que habla con los clientes. Claro, me encantó. Sí, llegó un momento que tuvo que cortar el cordón umbilical. necesito. Se llenó de consultas, el chat, el chat, WhatsApp. el Era WhatsApp. una cosa que era todo el día, ¿viste? Y claro, y cosas súper interesantes, que estaba buenísimo además escuchar cuando le contestaba. Antes de Tambo Farms, nosotros tuvimos otro emprendimiento que era Independencia Films. Entonces Independencia tenía eso también, de que era ese espíritu colaborativo que en el medio audiovisual de repente es más complicado porque se requieren otros ritmos rápidos. Ese mismo espíritu está en Tambo Farms, porque también empieza como algo independiente, que se empieza
a desparramar, así se empieza a compartir y a viralizar un poco. Y termina siendo colectivo. En la cultura canábica hay mucho de eso, ¿no? Desde los primeros grupos de Facebook. Claro, allá, de los foros, claro, siempre se aprendió en colectivo. Bueno, ahí yo creo que fueron las primeras veces que ayudamos gente, fue en esos foros, en esos grupos. ¿Qué dice, gente? Estamos acá. Bien ahí, amigos, llegaron las semillas de Jack Skellington que estuvimos criando nosotros acá. Llegaron a Argentina. Estuve más en contacto con el instituto de Alan Savory, el precursor de este movimiento del no-till, del living soil. Iban migrando, estudiando las migraciones de los ancestros de los elefantes. Podía observar cómo regenerar el suelo, cómo poder coexistir con el animal de gran porte, de gran peso, en una agricultura regenerativa. El living soil, que es un manejo de cultivo sustentable, lleno de amor, buscando el equilibrio de lo que hay en el suelo, todo lo que conlleva que se genere esa red trófica donde pueda albergar la vida y que sea la planta que nosotros queremos cultivar, se va a comunicar con ese suelo y ese suelo le va a dar lo que ella necesita. Y para eso nosotros lo que tenemos que hacer es sacar la mano un poco. Nosotros lo que venimos es a manejar de una forma de agregar en ese suelo cada uno de los actores, pero dejar que sean ellos los que trabajen. Y ese es el espíritu de Tambo Farms. ¿Qué significa para vos la marihuana? Todo, es mi mundo, bro. Es mi mundo, el mundo de los microbios. Es en el cannabis, abajo del cannabis, la rizósfera, en todo el ambiente donde se planta cannabis, hay vida alrededor de ese ecosistema, y estudiarla, aprender eso me apasiona, y aprender cómo optimizar los cultivos, ¿verdad? Para poder lograr eso en el microbioma, ¿verdad? Y comunicarlo a los demás, eso me apasiona, bro. El cannabis para mí es alivio, es cultura, es comunicación, es parte de mi vida, bro. Hoy por hoy me define como persona, porque sigo aprendiendo, es mi planta maestra. Mirá todo el conocimiento que puedo acaudalar estudiando una planta sin muchas herramientas, sin tener demasiado conocimiento científico, más que el que me enseño a mí mismo o aprendo de referentes. Me motiva a seguir desarrollándome con la planta y aportarle a la cultura de la planta algo que es en sí ayudar la tierra del cannabis. Ya el jardinero profesional contaba con herramientas para acompañar a la planta, ¿verdad? Guiarla al punto de hacer la alimentación forzada. Nosotros proponemos un cambio de paradigma en el cual dejamos que se desarrolle eso de forma natural, pero podemos fomentarlo, podemos promover el ecosistema en cada uno de sus procesos metabólicos para llevar a la planta a tener justamente las mismas virtudes que lograba de repente un producto que generaba una práctica extraccionista, ¿verdad? En la industria, ¿verdad? O sea, que detrimenta el ecosistema de alguna manera, reemplazarla por una actividad regenerativa, por agricultura regenerativa. Haciendo composting, ¿verdad? Podemos con un poquito de compost bioactivo, ¿verdad? Realmente vivo, extraerlo, multiplicar los microbios y eso, regar con eso para fomentar la vida. Así como se puede hacer en agua, hay distintos consorcios de microbios que benefician a la planta de cannabis en distintos momentos específicos, por lo menos que ese microbio esté en mayor actividad. Aprendemos todos los días de la planta, nos apasiona y queremos crecer con la planta, queremos desarrollarnos. La planta tiene mucho para comunicar, es una planta maestra. Tenemos que despenalizar el cannabis para que la investigación científica pueda avanzar, no solamente en cuanto al uso medicinal, sino también desde el suelo, desde la raíz. ¿Cuáles son los microbios que ya nativamente crecen con el cannabis y le ayudan a desarrollarse en un ecosistema probiótico que se resulta en un cannabis medicinal, ¿verdad? Tenemos que aprender de las colonias de suelo y cómo
trabajan en simbiosis, en colectivo, para incluso nosotros aprender a comunicarnos mejor, a interrelacionarnos mejor como cultura canábica y como guardianes de esta planta y guardianes de nuestros ecosistemas, para tener una actividad regenerativa, una agricultura regenerativa y no un cultivo extraccionista, ¿verdad? Entonces lo que queremos decir es, por favor, permitan el desarrollo del conocimiento, avalando a los productores locales, a los microproductores, al pequeño productor, al productor barrial, porque es ahí donde está en la cancha, ¿verdad?, el cultivo. Ese es el cultivo que le hace frente a la demanda verdadera que tiene la gente de a pie y todos nosotros también. También quiero homenajear a Frenchy Canoli, un referente esencial en nuestra cultura, que hablaba mucho, abogaba mucho por la diversidad del suelo y también cómo el hash añejado y la calidad del mismo es un resultado de las comunidades en torno a los granjeros, porque en sí, nutriendo en sí las relaciones entre el granjero y su comunidad es que se llega a una mejor biodiversidad de suelo a medida que vamos incorporando también materiales orgánicos que podamos aprovechar, reciclar para mejorar la salud del suelo, el microbioma del suelo. Con los bioinsumos queremos llevar y reintroducir la vida probiótica al suelo y eso ustedes lo pueden criar en sus macetas de forma perpetua. Todos los bioinsumos, ya saben, los pueden conseguir en Tambo Farms. Hey amigo, gracias. Bueno, gracias arriba, por tu tiempo, por tu sabiduría y por todo. Gracias por la oportunidad. Muy bueno, muy bueno. Cuando vas a lo del tambo, te quedas todo el día. Podés pasar horas escuchándolo y compartiendo con su gente. Para terminar la jornada, Silvana se armó otro porro y lo fumamos disfrutando un hermoso atardecer. Luego se hizo la noche y entramos con la manada. El bajón no podía faltar. Nos comimos unas pizzas y nos relajamos todos menos el tambo, que empezó un vivo en Instagram para seguir compartiendo con sus seguidores. La vida en la granja, amigos, la vida en la granja. Otro día más en Tambo Farms. Que no te lo escondas, no comas siempre la misma papa, loco. Esto es legal. Yo soy Facu Santo Remedio y él es Juan Tambolini, un aliado de la naturaleza que pregona un modo de vida 100% orgánico basado en la agricultura regenerativa. Él es Juan Tambolini, yo soy Facu Santo Remedio y esto es legal.